bien documentado. Totalmente. Ricardo Stoddart es exdirector de Vialidad, está hoy con nosotros. Juan Pablo, ¿cómo estás? Gracias. Muy bien, gracias Débora por la invitación, gracias Juan Pablo. Ricardo. Muy bien. ¿Qué significa este juicio? Bueno, yo creo que estamos viviendo una época bisagra, ¿no? Desde el inicio ya de la denuncia de la causa Vialidad, ya por el 2016, el juicio, la condena, como decía Débora, y comparto que creo que esta es una causa emblemática de lo que fueron las coimas en el gobierno anterior de los K. Pero creo que lo realmente importante que creo que tenemos que entender es que las coimas no las pagaron con la plata de los empresarios. Creo que lo más grave es que todas estas coimas son producto de los sobreprecios que había en esa época en las obras públicas. ¿Carterización también? Carterización, había muy poca competencia. Nosotros con la gestión de Mauricio salimos a licitar obras y de pronto teníamos 14 oferentes, 15, 16, 19 en algunos tramos de la ruta 19. Y acá siempre eran 2 o 3, o era 1. Quedó muy claro que no había licitaciones, eran simulaciones. Eran empresas diversas, pero con los mismos dueños. Del mismo grupo económico, eran simulaciones, después los plazos. Yo estoy convencido de que básicamente las obras, estas coimas son obras son sobreprecios de las obras públicas, y por el otro lado los anticipos financieros. Yo estoy convencido que todas las modificaciones de obras, todas las prórrogas que tenían los contratos, imaginemos que eran contratos a 36 meses, de lo que pudimos ver en Santa Cruz, que encima hay veda invernal, con lo cual hay 6 meses al año que no podés construir. Obras que tenían 36 meses para ejecutarlas, demoraban 100, 120, 150 y ni siquiera estaban completadas. Después nos encontramos en la época de Alberto que salían a relicitar obras que en teoría ya habían cobrado los certificados y se habían pagado en su totalidad. Me parece que esto es grave porque al final del día lo pagamos todos los argentinos, lo pagan los contribuyentes, porque como digo, ningún empresario sacó plata de su bolsillo para pagar las coimas. Los sobreprecios que nosotros encontramos en la gestión de Mauricio, en algunos tramos eran arriba del 50-60%. ¿Tanto? Sí, impresionante. sí, porque sí. te acordás que durante mucho tiempo se usaba algo que quedó un poco desactualizado respecto del rol de Julio De Vido, el Movicom, por el 15 adelante, Sí, ¿no? sí. Pero vos estás hablando de 50 o 60% en algunos casos. Sí, porque después relicitamos obras que se rescindieron cuando ya estábamos en la gestión de Mauricio, que se rescindieron, que como lo comenté en varias oportunidades, no fue Vialidad Nacional ni siquiera quien rescindió esas obras, para que veamos lo obsceno que eran la corrupción en la obra pública. Fue el mismo gobierno de Santa Cruz que rescindió esos contratos. La verdad que cuando relicitamos obras, por ejemplo, en la Ruta 3 entre Radatili y Comodoro Rivadavia, la diferencia era cerca del 50%. Ellos decían que no, que en realidad es muy caro construir en el sur. Eran empresas básicamente del sur, bueno, Austral Construcciones, si podemos llamarla una empresa, Sí, pero además se crea a minutos, exagerando, de la asunción de Néstor Kirchner como presidente. Sí, 13 días antes. Ahora, pero los digo, 17 millones de dólares, ¿te parece una cifra, teniendo en cuenta lo que estás diciendo respecto de los sobreprecios en algunos casos? ¿Te parece una cifra adecuada? ¿Te parece que se queda corto en relación a las coimas cobradas? Para mí se queda cortísimo. Ustedes recordarán la famosa camarita que tomó Estado Público allá con Lázaro Báez y demás. Las licitaciones de vialidad se resolvían en un cuarto cerrado entre 6 personas y por eso eran muy pocas las empresas que podían competir, porque el grado de retorno era tan alto. Ustedes piensen que había anticipos financieros de entre el 20 y 25% del total de la obra, que se pagaban por anticipado. Las empresas viales de obra pública básicamente decían que cobraban ese anticipo para hacer la movilización de obra. Esto es armar el obrador, poder llevar las máquinas, los empleados, empezar a hacer acopio de materiales.
todo eso no existía en las obras que nosotros inspeccionamos. Uno llegaba a un lugar donde era un paraje, que no había absolutamente nada, donde pensábamos que nos íbamos a encontrar 3 pisos de piedra de acopio y no estaba ni el cartel del obrador. Ahora, que los empresarios estén ahora directamente involucrados en esta causa, ¿no? Que es un hecho para mí nuevo, inédito, ¿no? Porque ha habido muchas causas de corrupción vinculadas con sobreprecios y coimas, pero que tenga a los empresarios como protagonistas, pocas, sobre todo empresarios de envergadura. ¿A vos te sorprende? ¿Qué te dice de lo que se ve? Yo quiero ser muy cauto. La verdad que he seguido toda la investigación de Diego Cabot en detalle y la verdad que lo que cuentan los cuadernos es al detalle. O sea, son datos muy precisos de recorridos, de direcciones, de montos, de habitualidad o de regularidad. La verdad es un juicio que se tiene que desarrollar. Quiero esperar a ver un poco cómo avanza la causa, pero yo no tengo dudas de que va a haber condenas. Y repito, fueron montos muy importantes. Las obras tenían mucho sobreprecio y eran montos importantes para el gobierno. Mira, nos diste el pie perfecto porque hablabas de Diego Cabot y no es solamente los cuadernos, porque después de los cuadernos, y ahora lo vamos a sumar a Diego, vinieron las pruebas que corroboraban cada uno de los escritos, ya sea a través de teléfonos celulares y las antenas de geolocalización, ya sea a través de los testimonios de los protagonistas que reconocieron todo aquello que allí se decía. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo andas, Ricardo? ¿Qué te queda de esta primera jornada, ¿no? Habiendo dado el puntapié inicial de una investigación que hoy ya está ventilándose en los tribunales, Diego? Bueno, en algún punto yo lo vivo desde varios lugares, ¿no? Obviamente desde el lado profesional, porque hay que trabajar para cubrirlo y demás, desde el lado periodístico, de un lector, porque en algún punto ya no tengo tanta vinculación, y obviamente un lado emocional, porque cuando empezamos, y quizás esto es lo que más me impacta, porque cuando empezamos allá en enero de 2018, absolutamente solos y en secreto y trabajando a la noche y lleno, te diría, de la mística periodística que a uno le gustaría encontrarse una vez en la vida, nunca imaginamos que finalmente iba a llegar. O si querés, sí, nos imaginamos, pero por otra parte repasábamos la historia, si querés, judicial de la corrupción en Argentina y era difícil encontrar argumentos para decir, bueno, esto sí iba a empezar y demás. El tiempo fue demasiado, a mi modo de ver, estas cosas tendrían que... Se debería empezar a legislar para que esto no suceda de los tiempos, porque hoy empezó, ¿no? Y ya ahora mucho ya no depende de lo que podamos hacer nosotros, por suerte, ¿no? Ahora ya está en manos de la justicia, veremos qué pueden probar o qué no, digamos. A mí me parece que lo más importante de esto es que se conoció como nunca un esquema, que todos lo suponíamos, que todo el mundo lo sabía, en algún punto lo sabía, había ya casi una certeza, que sirvió durante años para también, hay que decirlo, no solamente hacer rico a los empresarios que participaban en el juego, sino también para lubricar los engranajes de la política. La política siempre se financió de empresas reguladas, ¿no? Ahora, Diego, ahí me parece que con el kirchnerismo este sistema se perfeccionó, nadie duda de que no empezó, como dijo una vez Cristina en su banca de senadora, la cartelización de la obra pública. Ustedes creen que empezó en mi gobierno. De hecho, el propio exministro de Economía, Labaña, se va denunciando cartelización de la obra pública en 2005. Sí. Ahora, pareciera que eso se perfeccionó a modo tal durante el kirchnerismo que ya no era plata para financiar la política, era plata para los bolsillos personales de Néstor y de Cristina Kirchner. Absolutamente, durante ese tiempo llegó como a un pico donde había realmente, por eso digo, me parece que lo importante de esto es que conocimos la estructura, ¿no? Cómo funcionaba la estructura. Y nos lleva a preguntarnos una cantidad de cosas desde el punto de vista, si querés, si vamos más a una mirada más ensayística. Acá hubo un hombre, se dio una cadena de situaciones desde un chofer que anota hasta su temor, que se lo da a un amigo, el amigo lo traiciona, me lo da a mí, yo hago lo que hice y terminamos hoy. Ahora, ningún organismo del Estado percibió esto, nunca. O sea, tuvo que ser un chofer y, como te digo, esta cadena de secuencias, las que den a conocer cómo funcionaba ese esquema. Jamás saltó ninguna alarma en ningún lado. Bueno, por ejemplo, te doy un ejemplo. Sí. Debido, el hombre que comía hoy gustosamente en el Zoom, durante los 4 años de gobierno, sí.
era controlado por su esposa que estaba en la CIGEN, ¿no? Alessandra Minicelli. Claro, exactamente, que era una de las directivas de la CIGEN. Entonces digo, se destrozó todo el sistema de control en pos de una estructura cuasi mafiosa, ¿no? Porque... Ahora, Diego, vos recién mencionaste a De Vido, ¿no? De Vido creo que es el único funcionario que durante todo el periodo kirchnerista permaneció en su mismo rol. Él y Tomada. Y Carlos Tomada de Trabajo. Sí. Ok, bueno, en el caso de De Vido, muchos decían, no sé qué información tenés vos, que cuando muere Néstor Kirchner, Cristina quería terminar un poco con este sistema que vos decías, este engranaje, y sacarse de encima a De Vido, hasta que alguien le hizo ver que eso era imposible, porque ya había una estructura armada que era imposible de desandar, ¿no? Bueno, De Vido fue como si te dijese, viste, en una estructura organizacional, él fue un gerente muy eficiente que nunca lo dejaron tener ningún tipo de aspiración para hacer un poco más que eso, ¿no? Él, alguna vez, nosotros lo contamos en un libro con Pancho Olivera, que escribimos un libro en 2007. ¿Hablen con Julio? Sí, Hablen Correcto. con Julio. Sí, sí. Ese libro cuenta gran parte de lo que estamos escuchando hoy, Sí, aunque te sí, parezca sí. mentira. No, me acuerdo perfecto haberlo leído y es realmente así, 2007. Exacto, en 2007 lo publicamos, es el laburo, lo que te va quedando en las alforjas. Nosotros en ese momento con Pancho éramos redactores en La Nación y cubríamos el Ministerio de Planificación Federal. Y entonces, muchas de las cosas que hoy vemos estaban narradas ya en ese entonces, ¿no? Los caminos que no se hacían, las licitaciones, todo eso estaba todo contado, ¿no? Y De Vido, en ese libro contamos que alguna vez tuvo algún tipo de, ¿cómo te diría? Como de ilusión de ir por algún cargo electivo y lo destrozó Néstor y lo dejó siempre bajo su espada, le aniquiló las ambiciones y lo convirtió en un gerente eficiente. Por eso el nombre, Hablen con Julio, porque claro. Kirchner, Sí. cuando vos hablabas con Kirchner te mandaba que las cosas menores sean, digamos, este tipo de cosas que estamos viendo hoy, las arregles con él y su gente. Diego, y también para Ricardo, la primera denuncia por vialidades en 2008, la sentencia en 2025, 17 años. Los cuadernos aparecen en 2017-18. 18, son 7 años hasta este juicio, cuyo proceso va a durar mucho tiempo, más allá de que puede haber menos testigos y haya más recursos a partir de marzo. Obviamente que hay una gran demanda de la sociedad que quiere saber qué pasó, quiénes cobraron, cuánto cobraron y que todo esto además se haga públicamente. ¿No hay riesgo de que una causa tan importante se diluya por el tema de los pocos recursos, por el mucho tiempo que demanda y que tengamos que esperar tanto tiempo para las condenas? Sí, obviamente el riesgo siempre existe. Me parece que este tiene que ser el gran legado de esta causa, porque esta causa pone de manifiesto muchísimas cosas, muchísimas irregularidades, muchísimas. Y pone de manifiesto algunos personajes que hoy son centrales y que habría que mirar mejor al momento de elegirlo. Por ejemplo, el ministro de Justicia, ¿no? Que justamente cuando esta causa se esté tramitando... Menciona hoy Cristina en el tuit. Claro, y tiene razón, digamos, ¿no? Está bien que en ese momento la palabra de Cuneo Libarona era alquilada. Si yo iba y le pagaba para que diga tal cosa y que era mi abogado, iba a decir cualquier cosa, claro. Con lo cual era una palabra con poca validez, digamos, ¿no? Pero es un tema que sea el ministro, porque en su momento fue tremendamente crítico de esta causa, ¿no? Pero bueno, digamos, es su pasado de abogado. Pero lo que digo es, los riesgos existen y una de las cosas que deja patente claro esta causa es que la justicia está en una tremenda crisis, ya no solo, digamos, de credibilidad social, sino también de recursos, como bien vos decís. Sí. Porque los jueces te van a decir, escuchame una cosa, ¿en qué momento querés que haga una audiencia? Si estoy subrogando 3 juzgados. Sí. Y te diría, te pongo este ejemplo, porque nosotros somos también, a veces demandamos cosas y hay que entender el esquema. Pero si yo tengo un cliente o si yo tengo una causa penal en este tribunal y tengo a alguien detenido,
¿sabes? No le podés decir a esa persona o a ese abogado, no, mire que ahora tengo 4 días por semana cuaderno, va a tener que esperar 2 años. Claro. ¿Cómo? ¿Pero de qué me está hablando? ¿Entendés? Es una especie de sábana corta, Exacto. ¿no? De la Entonces justicia. digo, lo que está en el fondo es una enorme falta de recursos, una descomunal imprevisión para un caso como este. Nosotros hoy lo que vimos es un telón de resguardo al poder que está enjuiciado. Esta causa hoy, al menos hoy, y hasta que se lean todos los cargos, debiera haber sido presencial. Claro. La democracia necesita que esa gente se siente frente a un banquillo de los juzgados y no que se esconda, ni siquiera hasta porque la postura de Cristina Kirchner de hoy es quizás una de las más cobardes de la historia democrática argentina, ¿no? En cuanto a enfrentar la verdad. Sí, sí, porque Veraldi Poné tuvo la que cara y poner la defender. cámara. Sí, claro, ponga la cara y defiéndase, señora, si esto es todo un invento. Sí, comparto. ¿No? comparto. Entonces, y la justicia lo hizo. Y además escondió a la mayoría, porque lo que vimos nosotros, yo quiero dejar bien claro esto, porque es una cuestión técnica, pero es fundamental. Lo que vimos hoy es una cuota muy pequeña de todos los que estaban en el Zoom, porque no tuvimos acceso al Zoom, tuvimos acceso a un YouTube, a una filmación de la pantalla 1 de ese Zoom, que después de esa pantalla tenía unas 10 pantallas más con caritas, donde estaban todos los demás. Nosotros no vimos acá prácticamente ningún empresario poderoso. Claro. Quería agregar algo, Ricardo. Sí, que comparto lo que dice Diego. Me parece que un juicio de esta importancia, de esta envergadura, debería darse de otra forma, es decir, deberían poner los recursos para poder llevarlo adelante. Son muchos los imputados, son muchos los testigos. Yo recuerdo la causa Vialidad, a nosotros nos tocó ir, yo fui no solo denunciante, sino también testigo y fuimos a la sala de audiencia donde estaban los imputados, estaban sus abogados. Es cierto que después vino la pandemia y demás y se siguió un poco el juicio por Zoom, pero me parece que es clave que se haga presencial, de que el tribunal pueda ver realmente a los acusados y que pueda llevar un hilo mucho más cercano, ¿no? Y que la sociedad pueda ver realmente lo que se está discutiendo en este juicio. Sí, sí, como lo vimos, no sé, a Julio Devido en las audiencias en el caso 11. Absolutamente. Sea, que eso ha quedado también en la historia, ¿no? Respecto... No, además, estamos hablando de muchos jueces haciendo subrogancias, hay provincias que no tienen un tribunal federal completo, hay un montón de vacantes en juzgados, y acá tiene que ver el tema del acuerdo del Senado. El juicio, como bien planteaba Diego, expone la precariedad de la justicia. Así en estas condiciones es muy difícil impartir justicia, porque además, como decía Diego, o sea, alguien está preso. Bueno, determinemos si está bien Por que esté supuesto. preso. O sea, y bueno, en el medio de esta situación tenés la causa probablemente más importante vinculada con denuncia de corrupción. Muchos la comparan con el juicio a las juntas del año 85, y mirá en qué contexto se desarrolla y cuánto Pero, puede Juan durar. Pablo, pensá la fiscal, ¿no? Porque pensemos que hoy la acusación la sostiene la fiscal y la UIF. La UIF tiene más recursos porque es un organismo que tiene otro tipo de financiamiento, viene del Poder Ejecutivo, tiene otro tipo de financiamiento, ¿no? Pero la fiscal León no deben ser más de 6, 7 personas. Y se la pasó años, no sé cuántos serán ahora, porque se la pasó años, en este juicio, diciendo, ojo, yo tengo una estructura para manejar este volumen de trabajo, y me llegó una causa que multiplica por 10 el volumen de trabajo normal. Denme recursos. Entonces, y obviamente alguien que tiene otra causa de cualquier otro tema con la fiscal León, le va a pedir la misma diligencia que estamos pidiendo nosotros para esta causa. Ella no puede decir, no, ahora mi único tema es este. No, hay que dotarla de recursos porque esta es una causa extraordinaria. Y nada de eso sucedió, digamos, con énfasis, ¿no? Bueno, en un ratito seguimos, por supuesto, con Diego, y vamos a ver esos famosos cuadraditos, ¿no? Quienes estaban escondidos detrás de los cuadraditos que, coincido, no han permitido que se expongan